Bienvenidos hermanos nuevamente acá al programa Hablemos Claro. Esta tarde tenemos como invitado a un hermano de Sudamérica. El hermano es un hermano chileno, es un hermano de Valparaíso, es el hermano Germán. Hermano Germán, ¿cómo está usted? Amén, hermano, muy bien, muy agradecido por la invitación y confío en el Señor Jesucristo de que todo esto sea para bendición del pueblo del Señor. Amén. La verdad, hermano, esta pregunta es algo controversial a nivel Latinoamérica y ha llegado a ser un problema en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El hecho de que nuestro precioso hermano, el hermano Joseph Branham, que es ahora quien pastorea en Estados Unidos el Tabernáculo Branham, le compartió un video donde él expresa y dice que cree en que todas las palabras dichas por William Branham las cintas son un así dice el Señor. Además, hemos tenido acá en El Salvador, me he encontrado con muchos hermanos que están enseñando que cada palabra que habló el hermano Branham es un así dice el Señor, y diciendo que el hermano Branham no cometió errores, que el hermano Branham es su absoluto. Esto aunado, hermano, a aquellos ex del mensaje que están en contra de que lo que el hermano Branham hizo, su ministerio, se ve estropeado por estos hermanos, puestos ellos están diciendo que el hermano Branham es mentiroso. Entonces, sabemos usted y yo que el hermano Branham nunca afirmó que cada palabra que él pronunció fue una así dice el Señor. Él nunca lo dijo, no hay cita donde lo haya dicho en forma clara, en forma limpia. No lo dijo. El hecho de que hermano Branham nunca lo dijo, esa es una realidad, y por eso lo tenemos de invitado a usted en esta oportunidad, hermano Germán, para que nos ayude a discernir, a entender juntos esta enseñanza de este movimiento que dice de que todo lo que habló William Branham es un así dice el Señor. Bienvenido, hermano Germán. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera primeramente compartir una cita bíblica. Amén. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando puedes juzgar. Aquí claramente estamos haciendo una diferencia entre Dios y los hombres. Hay una diferencia cuando un hombre habla conforme a su propio sentir y cuando es el Espíritu Santo hablando a través del hombre. Amén. Hay una complicación. La raíz prácticamente de todos los males, de los ismos que se han forjado en este último tiempo, tiene un punto en común, y ese punto en común es la idolatría. Amén, amén. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, tiene de por sí una tendencia idólatra, porque el hombre es así, el ser humano es así. Entonces, el ismo del retorno tiene una tendencia idólatra. El ismo del nombre
bautizan en el nombre del profeta, en el nombre de William Branham. Es una tendencia idólatra. El ismo dice, por así decirlo, no solo cintas. Dicen, nosotros queremos escuchar solamente al profeta porque él es el único que es la voz de Dios por el pueblo. Y los ministros, los demás ministros no tienen que comentar. Eso es una tendencia idólatra, porque son superficiales. Ellos, tal cual como los fariseos, están diciendo, y no te necesitamos a ti, Jesús. Ellos estaban haciendo, por así decirlo, poniendo por encima a Moisés, y estaban bajando, menguando al propio Señor Jesús, el cual era la palabra hecha carne. Entonces, el diablo es muy astuto. El diablo tiene claro de que este mensaje es correcto. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo lo que hizo, dijo, no puedo convencerlo de que este mensaje es errático, no puedo convencerlo de que este mensaje está mal. Pero lo que hizo el enemigo es que la gente desviara la mirada de Jesucristo y la pusiera en el profeta. Y es ahí donde cayó la gente. El profeta dijo comentarios como, a mí ni siquiera me nombren. Y hoy en día, incluso en sermones, prácticamente cada 3 frases, y el profeta dijo, William Branham dijo, el profeta dijo esto, y el profeta dijo, a mí no me nombren. ¿Por qué? Porque la mirada siempre tiene que estar en Jesucristo. Y eso es lo que ha fallado los hermanos. Este es un tema muy controversial. La Biblia es nuestro absoluto. Y hay hermanos que dicen que William Branham es nuestro absoluto. O sea, hay una gran diferencia entre la palabra de Dios y el vaso. Los hermanos no lo logran distinguir prácticamente. Y se confunden cuando el profeta menciona el mensaje y el mensajero son uno. Y ellos prácticamente, bueno, el mensaje es prácticamente Jesucristo mismo. Entonces, ellos dicen, el mensajero entonces también es Jesucristo mismo. Y ahí fallan. Porque el profeta dijo, el mensajero es el Espíritu Santo. El profeta dijo eso, que el mensajero del fin es el Espíritu Santo. El profeta no pudo haber traído nada si fuera por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el autor de la Biblia y es el Espíritu Santo el autor del mensaje. El profeta dijo que en los 3 pasos del 7º sello, los cuales aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, el profeta dijo que las 3 voces las hace Jesucristo. Y fue Jesucristo a través del siervo, nuestro profeta, quien trajo este precioso mensaje. Amén. Y hay algo que los hermanos no comprenden. Yo esto lo he hablado con muchos hermanos y yo le he preguntado a ellos, ¿usted sabía que las cintas y el mensaje no es lo mismo? Hay una diferencia entre las cintas y el mensaje. Y ellos me dicen, ¿cómo es posible eso? Ellos me dicen que es lo mismo. Ellos me dicen, no hay ninguna diferencia entre las cintas y el mensaje. Pero sí que hay gran diferencia. En las cintas, nosotros podemos hallar errores. Errores que pueden ser errores de datos, como el profeta podría mencionar algún error. El famoso error de no doblar la rodilla 700, pero en verdad la Biblia dice que eran 7000. Ese es un error de datos, un error simple. Pero el mensaje es eterno. El mensaje es eterno, o sea, es de antes de la fundación del mundo y perdurará por los siglos de los siglos. Amén, amén. El hermano Branham, muchos dicen, tal cual como está la pregunta hoy en día, todo lo que dijo William Branham es una sí, dice el Señor. algunos hermanos que dicen en todo momento el profeta era la voz de Dios hablando.
Entonces, ¿qué están haciendo ellos ahí? Están haciendo del profeta humano un ser infalible, un ser que no falla. O sea, lo están prácticamente nivelando con el propio Señor Jesucristo. Y eso es idolatría. Amén, amén. Ese es un error gravísimo. Grave error. La idolatría ha abarcado a tal grado que yo he escuchado incluso de que para por así decirlo, la brecha entre Jesucristo y William Branham, estrecharla más, muchos han dicho, o al menos algunos, que José fue el que hizo sombra sobre María. O sea que el Espíritu Santo tomó a José e hizo sombra sobre María, o sea, negando el nacimiento virginal del Señor Jesús. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto? Porque ellos quieren nivelar al profeta con Jesucristo. Cuando ellos leen la cita, cuando el profeta dice que el séptimo ángel cumple el versículo de Lucas, donde dice en aquel día se manifestará el Hijo del Hombre, ellos señalan que el hombre es William Branham, siendo de que no es así. El hermano Branham no era el Hijo del Hombre. El hermano Branham es un profeta, sí, es un profeta. Pero ahí la Biblia dice que en aquel día se manifestaría el Hijo del Hombre, o sea, se daría a conocer. Se dará a conocer. Entonces, el error que gatilla de que todo lo que dijo William Branham es una siguiente del Señor, la raíz es la idolatría. Esa es su raíz. Ahora, el profeta dijo que él no era infalible. En el mensaje Llamando a Jesús a la Escena de 1963, el profeta dice: yo no soy infalible. Amén, amén. Yo soy su hermano. Y miren, confío que Dios haya hecho algo, si no, que Él lo haga aún esta noche, que yo pueda decir alguna palabra o algo que nos haga creer en Él. Fin de la cita. El profeta en otra ocasión dice, en La llave de la puerta, 1962, dice así: ahora en esta noche queremos apurarnos y decir cuantas cosas. A propósito, tengo una carta aquí que acaba de llegar en el correo, siendo que Billy la recogió hace unos momentos, de algunos hermanos que están en Michigan. Y esto viene de la asociación ministerial, que tiene muchas cosas. Eso es lo que enreda las cosas para ustedes, lo cual ellos afirman aquí, que algunos hermanos allá dijeron que yo los quería allá. Y ellos están predicando que los hombres deberían dejar sus esposas y buscar su compañera espiritual. Y que yo soy perfectamente infalible. Entre paréntesis, este es el error que estaban hablando ellos. Si continúo con la cita, que no hay nada y o alguna de esas cosas más terribles que ustedes alguna vez han oído. Y la asociación ministerial se dio cuenta de eso. Y ellos están escribiendo una carta al respecto. Y que yo los envié allá, y eso está causando mucha confusión. Y algunos de ellos están profetizando y diciendo que un hombre debería dejar a esta esposa ahí y casarse con aquella. Miren, esta iglesia sabe que nosotros no respaldamos tal disparate como ese. ¿Entiende la cita? Entonces el profeta ahí refuta ese tema de libertinaje, de adulterio, de dejar a su esposa e irse con otra, y también refuta que él es infalible. El profeta dice que los profetas en general ahora, los profetas no son infalibles. En el mensaje del Bartimeo de 1957 dice que Dios simplemente revela a sus profetas. Él quiere que sepan nada más: los profetas no son personas infalibles. Amén. Los profetas no son ángeles, son hombres. Amén. Amén, amén. Eso es. ¿Por qué razón? Los profetas
eran de carne y hueso tal cual como nosotros, y ellos cometieron errores. Cuando Moisés golpeó la puta 2 veces, ¿se puede sacar una revelación al respecto? Sí, se puede sacar una revelación de ese suceso, porque el profeta menciona de que 2 veces fue lastimada la roca era Cristo, y tenemos el sacrificio de Cristo que fue en el Calvario, pero también tenemos lo que menciona Apocalipsis, que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y ahí tenemos, por así decirlo, las 2 veces de que se golpeó la roca. ¿Se puede sacar revelación al respecto? Sí. Pero eso no quita que haya sido un error. El profeta Moisés se enojó. Eso es lo que da a entender la Escritura. Y Dios no le permitió pisar la tierra prometida en aquel instante. Incluso Moisés en una ocasión le pide y dice: Señor, por favor, permíteme ir. Y Dios le dijo: basta, no hables más del tema, no te permito ir. Y eso fue porque Moisés pagó caro de su error. El profeta Noé se embriagó. Sansón, bueno, no fue profeta, pero fue un juez y cayó en adulterio. David sí que fue un rey y también profeta, por los salmos que escribió, por los salmos proféticos. Y David cayó en adulterio también. Elías cita, él tan fuerte que predicó la palabra, y luego el propio hermano William Branham dijo, y luego estaba huyendo de una mujer, y después dijo a Dios prácticamente: ¿por qué no me matas? O sea, eso es un error. Entonces nos damos cuenta que los profetas eran seres humanos, pero cuando el Espíritu de Dios hablaba por medio de ellos, eso era infalible. Eso era Dios mismo hablando. Y bueno, cuando menciona que el hermano Branham, todo lo que él dijo era una ciencia del Señor, e incluso dicen que sus acciones eran así, dice el Señor, y eso también es errático. ¿Por qué? Porque el profeta en una ocasión, sabemos que José Branham era una debilidad para el profeta, porque el hermano Branham en el púlpito dice: el hacer árbol de Navidad es paganismo. Eso dijo en un mensaje. Pero luego tenemos el otro mensaje en donde él dice: a mi hijo José le gustan los árboles de Navidad y por eso yo hago árbol de Navidad. Y hoy en día muchos hermanos hacen árbol de Navidad. Hacen árbol de Navidad porque el profeta hizo un árbol de Navidad, y se excusan con eso y dicen: si el profeta lo hizo, yo soy libre para hacerlo. Pero no podemos tomar una acción del profeta como una así, dice el Señor. Si la Biblia y el mensaje dicen que realizar tal acción está mal, nosotros no podemos hacerlo. Y otros hermanos dicen que usted se cree mejor que el profeta al no hacer árbol de Navidad, y yo en lo absoluto no me creo mejor que el profeta, porque yo puedo tener pecados incluso peores de que el profeta quizás no cometió nunca. Yo soy un hombre lleno de errores, pero si yo tengo una revelación, una iluminación de la palabra, que algo está mal, no porque el profeta lo haya hecho, yo lo voy a hacer. El profeta en una ocasión quiso suicidarse por causa de que su esposa y su hija habían muerto, y lo lamento mucho. Pero el profeta quiso suicidarse, y eso no podemos avalarlo, no podemos decir que eso era algo correcto. Ahora espero que los hermanos entiendan que todo lo que estamos haciendo no es en un mal espíritu, sino que es para que los hermanos se saquen la venda de los ojos y no consideren al profeta como una deidad, no consideren al profeta como un igual al Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo nada más. Nosotros amamos al profeta. Yo amo al profeta con un amor igual que le tendría a Pablo, a Pedro y incluso a mis hermanos de mi congregación. Es la misma clase de amor.
Y por hacer estos comentarios no es que queramos denigrar al profeta, y no es que digamos que él era un falso profeta como otras personas lo están haciendo. En lo absoluto, él era un siervo de Dios. Pero nos vemos en la necesidad de manifestar a la luz estas cosas, porque hay hermanos que quieren nivelar al profeta con Jesucristo, y eso es inaudito. Eso es herejía, con todas sus letras, herejía. Ahora, bueno, el profeta dijo que sus propias palabras fallarían. O sea, él mismo está respondiendo a la respuesta. Todo lo que dijo William Branham es una, así dice el Señor. El profeta mismo responde no. No todo lo que yo digo es una, así dice el Señor. Y aquí lo vemos, miren. Cita, mensaje 3, la sustancia, de 1947, dice, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, vamos a comenzar a leer los primeros 3 versículos. Escuchen muy atentamente. Porque mis palabras son solamente las palabras de un mortal. Ellas fallarán, pero la palabra de Dios nunca fallará. Ella siempre es la verdad. Fin de la cita. Aquí el profeta dice que sus propias palabras fallarían. No está hablando en presente, incluso está hablando en futuro. Mis palabras fallarán, dice así. Otra cita, dolencias y aflicciones. El profeta dice, deseo leer solo un poquito de la palabra en esta noche, porque la palabra de Dios nunca falla. Mis palabras fallarán, su palabra no. Fin de la cita. Otra cita, en donde el profeta mismo dice que su voz no era una, dice el Señor en mensaje expectativa de 1950. Dice, vean, mis palabras fallarán como todos los mortales, pero la palabra de Dios no puede fallar. Es duradera, y verás por siempre. Fin de la cita. Mensaje ¿por qué? De 1960. Dice, y escuchen atentamente la lectura. Mis palabras fallarán, las palabras de Dios no pueden fallar. Yo soy un hombre, mis palabras fallan, las de Dios no pueden. Ellas se deben cumplir. La cita. Otra cita. Mensaje, las bases del compañerismo. Dice, ¿alguien leyó la Biblia por mí esta noche? El hermano Roy. Yo quiero leer alguna, solo una más, porque si mis palabras fallan, las de él no fallarán. Nuevamente, el profeta está hablando conforme a este pensamiento. Última cita con respecto a este ángulo. El mensaje 3 clases de creyentes, 1963. Dice, ahora abramos entonces las escrituras, solo para leer un poco una escritura, pues si mis palabras fallan, esto no. Y luego Dios nos bendecirá por haberse quedado solo para escuchar su palabra, la que viene por el oír por la palabra de Dios. Fin de la cita. Entonces, aquí tenemos al propio profeta mencionando que sus palabras no son libres. Ya tenemos ya 2 testigos. El profeta mismo dijo que sus palabras no eran infalibles y que los profetas no son seres infalibles. Y ahora tenemos una vasta cantidad de citas donde el mismo dice, mis palabras fallan. El profeta en una ocasión dijo, oh hermanos, yo cometo tantos errores, y eso era una verdad. Él cometía muchos errores, pero de Jesucristo, el cual era el ser más humilde que pisó esta tierra, nunca dijo esas palabras. El Señor Jesús nunca dijo, oh hermanos, amigos, yo cometo tantos errores. No podía decirlo porque Él era perfecto. Él era el Cordero perfecto. Amén. Amén, amén. Entonces, bueno,
visto a lo largo del tiempo que hermanos dicen que el profeta nunca cometió un error en el púlpito, lo cual no es cierto. Hay hermanos que dicen que cuando ven estos pequeños errores, estos hermanos dicen que el profeta dijo estas cosas a propósito, para que la siguiente discrepancia salga fuera del mensaje. Eso no es correcto. El profeta jamás deliberadamente querría entregar algo errático para que alguien se perdiera. O sea, no sería amor eso, no sería amor fraternal eso. Ahora hay otros hermanos que dicen, bueno, si el profeta dijo esto, que se ve algo extraño, no lo cuestiono, está ahí por algo. No lo cuestiono, yo le digo amén de igual forma. Para mí, con mucho respeto, ese pensamiento es un pensamiento muy inmaduro. No está a la altura de un creyente maduro en la palabra de este último tiempo. En este día nosotros tenemos que ser bien maduros y bien centrados, poner en balanza y discernir la palabra. Hay dos clases de errores los cuales podemos hallar en el mensaje, y yo sé que me puedo ganar enemigos por esto, pero está todo en el mensaje, está ahí. Hay dos clases de errores. Una clase de error es un error de dato, o sea, un error, una nimiedad, una pequeñez, un error de dato. O sea, por ejemplo, cuando el profeta dijo, 700 no doblaron sus rodillas ante Baal, y en verdad la Biblia dice que eran 7000. La mentalidad de idolatría incluso estaba en esa época, yo con mucho respeto lo digo, pero el nivel espiritual de los hermanos que rodeaban al profeta en esa época era muy débil. El conocimiento que había en los hermanos de aquella época que rodeaban al profeta era muy escaso el conocimiento. Eso lo podemos ver a raíz de todas las preguntas y respuestas que el profeta recibió. Las preguntas que le hacían al profeta eran demasiado básicas. Y una de estas preguntas, a raíz de lo que el profeta dijo, que 700 no doblaron las rodillas, si yo hubiese escuchado eso en el sermón, y yo veo que en la Biblia dice que son 7000, yo lo hubiese pasado por alto. Pablo me dice a mí, retener lo bueno y lo malo, déjalo pasar. Yo diría, el profeta se equivocó simplemente, y dejo pasar por alto. Pero vemos en preguntas y respuestas que le preguntaron reiteradas veces al profeta, hermano Abraham, ¿eran 700 o 7000? ¿Eran 700 como usted dijo o eran 7000? Reiteradas veces le preguntan eso. ¿Por qué es eso? Ni siquiera debería haberse preguntado. Quitar la Biblia, que eran 7000. Ese es el absoluto. Y el profeta tuvo que decir, hermanos, por favor, yo me equivoqué. Dejen de preguntar esto, yo me equivoqué, dice el profeta. Entonces nos damos cuenta que ese espíritu de que todo lo que dijo el profeta era así, dice el Señor, estaba en aquella época. Entonces, la Biblia dice que eran 7000. Si la Biblia dice que son 7000, es el absoluto. Y el profeta tuvo que decir, sí, hermanos, son 7000. O sea, el profeta, si él hubiese tenido orgullo por dentro, si él hubiese tenido un mal espíritu, si él hubiese tenido a ese demonio y atado por dentro, que es el rey de los soberbios, el libro de Job lo dice, si hubiese salido soberbia, el profeta habría dicho, hermanos, en verdad no me equivoqué, en verdad son 700, recibí una nueva revelación y son 700. Pero el profeta era humilde. El profeta, él era un siervo de Dios. Y el profeta reconoció su error. Entonces, errores menores de datos. Errores menores, para que nos demos cuenta
que el profeta, lo podemos hallar en estos errores menores. En el mensaje de 1975, el profeta dijo, Tomás lo miró a él, Felipe, y dijo, Señor, muéstranos al Padre. Fin de la cita. Ya, el profeta había dicho en primer lugar Tomás y luego rectifica y dice Felipe, lo cual Felipe es lo correcto. Pero, tenemos en preguntas y respuestas de 1954, en el párrafo 285, en donde el profeta dice, es Tomás quien dice, muéstranos al Padre. Amén. Un error pequeño. El profeta se confunde entre Tomás y Felipe. En Hebreos capítulo 1, nuevamente, el profeta dice, Tomás dijo, muéstranos al Padre, no Padre. Se confunde entre Felipe. ¿Por qué se confunde? Porque Tomás era el que tenía más problemas con respecto a la incredulidad. Tomás era el que tenía que ver para creer. Entonces, esta frase, Señor, muéstranos al Padre, es como alguien que quiere tener una evidencia de algo. Entonces ahí está la asociación de por qué el profeta tomó a Tomás en vez de Felipe. En el mensaje Veamos a Dios, el profeta ahí dice que es Felipe. Felipe dijo, ahí lo dice correctamente. Pero después, un año posterior, en 1960, el profeta nuevamente menciona a Tomás y dice, y Tomás dijo, Señor, muéstranos al Padre y no Padre. Un error de edad, un error de confundirse simplemente, que no puede tener cualquier punto. Pero hay otro error que es un error de datos, pero este error el profeta no lo corrigió. Hay errores que el profeta, lo vamos a ver, que cometió el profeta, pero luego lo rectificaba. Este error, al menos yo que he estudiado, hasta el momento no he visto que el profeta lo haya corregido. Si nosotros nos vamos a Génesis, cuando empiezan a poner la genealogía, empezamos a ver los descendientes de Adán, etcétera, etcétera, vemos que Enoc, dice la Biblia, que vivió 365 años. Pero el profeta en reiterados mensajes dice que Enoc caminó con Dios 500 años. El profeta en el mensaje a él 1960 dice, él dijo, Enoc, antes de ser trasladado, Enoc caminó con Dios 500 años y tuvo un testimonio que él le agradó a Dios. Fin de la cita. Mensaje en la que Virgen y los 144.000 de 1960 dice así: oh Dios, que algún día la iglesia, la participó de Enoc, 500 años caminó delante de Dios, caminando en la luz, con un testimonio que, como lo que Dios dijo, él lo hizo. Fin de la cita. Mensaje tiempo del fin, aceptando la manera productiva de Dios en el tiempo del fin, de 1963, dice el profeta: Enoc, después de caminar 500 años con Dios, Dios le dijo: Enoc, tú no vas a tener que morir, ¿quieres subir al hogar? Fin de la cita. Mensaje el primer sello, de 1963, dice el profeta: Enoc tipificó la novia. Enoc, Noé pasó a través de la novia, pasó a través del periodo de la tribulación y sufrió, y llegó a ser un borracho y murió. Pero Enoc caminó ante Dios por 500 años y tuvo testimonio que agradó a Dios. Fin de la cita. Mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. El profeta dice: muy bien, pero Enoc caminó con Dios por 500 años y fue hallado sin culpa. Fin de la cita. Y bueno, nuevamente el profeta dice esto en Hay una sola manera proyecto por Dios para cualquier cosa, de 1963. En 1964, el título apareció el mensaje, La manera proyecto por Dios para este día, también dice que Enoc vivió 500 años. En el mensaje Ya salió el sol, de 1965, también el profeta dice que Enoc caminó con Dios 500 años.
siendo que la Biblia dice que Enoch vivió 365 años. Ahora, ¿cuál uno podría decir que puede ser un error, por así decirlo, que no causa daño? Pero de este error se tomó un ismo que son el ismo del retorno. Y el ismo del retorno dice sí, efectivamente, como dice la Biblia, Enoch fue trasladado a los 365 años, pero luego Enoch regresa a la tierra, hay un retorno de Enoch, y este Enoch retorna en el tiempo de Moisés, en donde juntos construyeron el arca. Eso no sale en la Biblia, eso no sale en la escritura. Si uno, la Biblia dice, si uno le agrega la palabra o le quita la palabra, o sea, cuidado, no hay que hacerlo. Lo que no está en la Biblia no es un así dice el Señor, no es un absoluto. Entonces, eso es lo que dijo el profeta de los 500 años de Enoch. ¿Fue un error? Sí que fue un error, porque yo podría decir, yo si hubiese estado en aquel día hubiese dicho, hermano Abraham, usted dice en reiterados mensajes que Enoch vivió 500 años, pero aquí le tengo la cita, acá le tengo la cita, que Enoch vivió 365 años. ¿Qué sucede, hermano Abraham? ¿Vivió 500 años como usted dice o 365? Y el profeta, tal cual como se tuvo que rectificar en los 700 que no doblaron la rodilla, y los cuales eran 7000, él, si yo le hubiese preguntado, él debería haber rectificado. Pero como vuelvo a repetir, en aquel día el profeta no tenía, por así decirlo, una retroalimentación positiva para fomentar su conocimiento, por así decirlo. El profeta estaba prácticamente solo. O sea, el profeta tenía a su lado a Levi, Berry Green, etcétera, etcétera, los cuales, no es por desmerecer, pero eran hermanos que, por así decirlo, no estaban al nivel de conocimiento del profeta. Entonces, el hermano Abraham, a mí me pasó en la universidad cuando yo estudiaba. Yo era estudioso, yo estudiaba, etcétera, etcétera, pero por mí mismo quizás no podría abarcar ciertos ángulos. En cambio, si un compañero llegaba con su conocimiento, eso me ayudaba, era una retroalimentación. Lo que yo no tenía, él me ayudaba. Lo que él no tenía, yo le ayudaba. Entonces, yo me daba cuenta de que el nivel espiritual y el nivel de conocimiento del mensaje se ha acrecentado en algunos hermanos en este tiempo actual. Pero tenemos la contraparte de que hay hermanos que también están totalmente cegados en este tiempo actual, sin ofender, pero eso no está a la vista, viendo tanto ismo a la vista, hermanos que se postran ante la imagen del profeta. Eso quiere decir que hay una ceguedad muy profunda, apostasía. Correcto, eso es herejía. Bueno, vimos pequeños errores que son errores de datos. Uno podría decir es un error pequeño, es un error ínfimo, minúsculo, etcétera, etcétera. Pero ahora entramos a errores doctrinales, y esto es algo que en la esfera del mensaje esto es, pero que es imposible. En el mensaje dicen que es imposible que el profeta haya cometido un error doctrinal, pero sí lo cometió, y esto lo digo con profundo temor de Dios. Yo que soy un siervo del Señor Jesucristo, yo aquí estoy parado ante Dios ahora, y en el nombre del Señor Jesucristo yo no me puedo callar ante la verdad. El hermano Abraham yo lo respeto, yo le amo incluso como si fuera mi propio padre. O sea, el respeto, el amor, el cariño es tremendo. Pero yo no me puedo callar por causa de la idolatría actual, por causa de la herejía, el sacrilegio que hay ante la idolatría hacia el profeta. En donde tenemos al hermano Billy Paul, por ejemplo, en donde dijo en una ocasión que la única diferencia que había entre
es una herejía. Comparar de esa forma al hermano William Branham con Jesucristo, eso es terrible. Y eso me llama mucho la atención porque lo que dijo hoy el hermano Billy Paul era algo doctrinal. Y a él no se le dio ninguna chance para predicar. Él contar un testimonio, ningún problema, hermano Billy Paul. Pero lo que usted estaba haciendo ahí, hermano Billy Paul, era predicar. Y ahí nos damos cuenta de que no fue llamado para predicar porque predicó una falsa doctrina. El hermano José Braham, mucho respeto para el tabernáculo Braham, pero el profeta, hay una cita donde el profeta dijo: tabernáculo Braham, los filisteos sobre ti. Eso dijo el profeta. Tabernáculo Braham, los filisteos sobre ti. Y tenemos al hermano José Braham en donde él menciona que todo lo que dijo el profeta es una así dice el Señor. Incluso vi un video donde el hermano José Braham decía que cuando el profeta los saludaba a ustedes, la siguiente decía: buenos días, amigos. Él decía: qué tremendo, el Dios diciéndote buenos días. Ay, cuidado ahí, porque dicen, bueno, que todo lo que dijo William Branham es una así dice el Señor. Cuando yo escucho al hermano Braham saludando, yo lo veo como un saludo del hermano Braham, pero no como si Dios me está saludando. Bueno, errores doctrinales. El profeta en preguntas y respuestas sobre Génesis de 1953, el profeta dice: en otras palabras, Adán fue el primer hombre en la escala de las creaciones de Dios. Fíjense lo que dice aquí. La primera creación fue Dios mismo. Y de Dios salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios. Y del Logos, el cual era la palabra. Quiero que pongan su atención. El profeta dijo: la primera creación fue Dios mismo. Dios no puede ser creado. Dios no puede ser creado. El profeta dice: la primera creación fue Dios mismo. Ni siquiera el Hijo de Dios, ni siquiera el Logos, el Hijo de Dios, lo que salió de Dios en eternidad, ni siquiera él es considerado creación. La Biblia dice que el Hijo de Dios, dice la Biblia en Apocalipsis, dice el primogénito de la creación. En otro párrafo dice también el primogénito. Pero el término ahí primogénito, muchos lo ven como el primer ser creado. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Eso es lo que piensan la esfera unitaria. El unitario en cuanto al tema de la deidad es aquellos que dicen: yo tengo un solo Dios, y el Hijo de Dios que está en una parte, el Hijo de Dios, Jesús, no es Dios. Eso es lo que piensa el unitario. Eso es una falsa doctrina. Jesucristo sí que es Dios. Jesucristo es Dios todopoderoso. El tema es que cuando la Biblia dice el primogénito de la creación, es porque la Biblia también menciona de que Jesucristo heredaría todas las cosas. Jesucristo hereda todas las cosas. Eso lo menciona Pablo. Amén. Y Jesucristo no es alguien creado. La Biblia dice de que Él es el creador. Entonces aquí hay un error que el profeta tiene cuando dice: la primera creación fue Dios mismo. Perdón. Ahora, nosotros, como esperan el mensaje, si yo le pregunto a una hermana del mensaje: hermano, ¿usted es trinitario? Y todos los hermanos del mensaje me dirían que no. Nosotros no somos trinitarios, ¿verdad? No somos trinitarios. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en la tercera persona de la Trinidad. Porque el profeta menciona en un mensaje que el término persona indica personalidad. Entonces, si hay tres personas o etcétera de personas, habrían muchas personalidades. Siempre nosotros enfocamos que hay un solo Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. Pero aquí hallamos
otro error doctrinal del profeta. Como cultura general con respecto a la vida del profeta, el profeta comenzó en la esfera bautista, las cuales los bautistas son trinitarios. Y luego el profeta termina en la esfera pentecostal, en donde la esfera pentecostal se inclina más a la doctrina de la deidad, las cuales son unicitarias. A Dios no lo podemos encasillar en un término teológico. Dios es mucho más que teología. También nosotros no podemos decir usted trinitario, dualista, etc. A Dios no lo podemos encasillar en algo como él. Porque entender la deidad es muy complicado para el ser humano, porque estamos diciendo que mentes físicas está tratando de entender a un ser infinito. O sea, el tema de la deidad es un tema tremendo. Y aquí vamos a ver ahora, que el profeta tuvo un error doctrinal en cuanto a la deidad. El profeta predicó de la Trinidad. El profeta predicó acerca de la tercera persona, aunque los hermanos no lo crean, pero lo predicó. Fíjense, el mensaje, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De 1952, 07 el 20, dice así. Ahora, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y creemos nosotros que el Espíritu Santo está sobre la tierra hoy, ¿cuántos creen eso? Bueno, ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Es correcto eso? Fíjense en esto, la tercera persona de la Trinidad, Jesucristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Fin de la cita. El profeta dice, vuelvo a repetir, recalco esta parte, dice el profeta, ¿es correcto eso? El Espíritu Santo de Dios, ¿es correcto eso? La tercera persona de la Trinidad, Jesucristo. Aquí el profeta dice, la tercera persona. ¿Se dan cuenta? Y el mensaje, teniendo nosotros el libro de exposición de las 7 áreas de la iglesia, ese libro da un golpe al trinitarismo, le da un duro golpe a los dualistas, le da un duro golpe a los unitarios que no creen que Jesucristo es Dios. El profeta en esos mensajes dice que Jesús es Dios, es una persona. El profeta en la exposición de las 7 áreas dice que en el propio nombre del Señor Jesucristo está justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el profeta dice Señor, el Padre, donde dice Jesús, Hijo, y Cristo, Espíritu Santo. En el nombre, el propio nombre del Señor Jesucristo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que no habría una tercera persona. El profeta en su mensaje Testimonio de Sudáfrica, 1954, dice: ahora esta noche Jesucristo ha resucitado de los muertos y está vivo aquí mismo entre nosotros en forma de Espíritu, llamado el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, lo cual es Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora Él está aquí en forma de Espíritu. Él estuvo con los hijos de Israel en la columna de fuego. ¿Eso es correcto? ¿Cuántos creen que ese era Cristo? Seguro que lo era. Bueno, acá nuevamente el profeta dice la tercera persona de la Trinidad. Mensaje en la puerta del corazón, 1958, dice: permitan que le abran los ojos. Él es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aquí en esta noche, para engrasar sus ojos con el ungüento de Dios, para que abran sus ojos. ¿Se dan cuenta? Un profeta menciona a la tercera persona de la Trinidad. En el mensaje La Reina del Sur de 1958, el profeta también lo menciona, dice así: por lo
tanto, uno que estaba entre nosotros murió y resucitó de nuevo. Ha sido glorificado en la presencia de Dios en esta noche. Regresa en la forma de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y mora en nosotros y se mueve, y Él se prueba a sí mismo, pero el mismo Señor Jesús. Bueno, aquí lo entrelaza, dice que es la tercera persona, pero luego dice que es el mismo Señor Jesús, lo cual ahí sería correcto. Pero nos damos cuenta de que Él mencionaba con respecto a la tercera persona, y eso nosotros al día de hoy lo hallaríamos como un error doctrinal. Bueno, hay varias citas donde, podría decirle muchas citas más, donde habla acerca de la tercera persona. Por ejemplo, muéstranos al Padre y nos bastará, nos satisfacerá. Perdón, 1953 dice, yo no sé lo que Él hizo, pero Él lo puso a Él en 5 sentidos. Y Él puso a este ser sobrenatural que fue llamado hombre, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo dentro de la humanidad. Eso es exactamente correcto. Este hombre que Él hizo a su propia imagen. O sea, explicando cómo Dios hizo a Adán, un hombre espíritu, y que lo hizo conforme a la tercera persona de la Trinidad. Mensaje La manera provista por Dios, de 1953, el profeta dice: el sacrificio provisto por Dios está aquí, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo se está moviendo ahora mismo por todo el edificio. Y finalmente, la preparación de Dios, de 1954, el profeta dice: ahora Padre, toma la palabra, y que el Espíritu Santo, la tercera persona de esta Trinidad, venga y toma la palabra de Dios y la reparta al pueblo y la coloque en cada corazón donde haya necesidad, donde Dios le quisiera enviar, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En una oración el profeta habla de la tercera persona de la Trinidad. Bueno, ese es uno de los errores, por así decirlo, los errores doctrinales que el profeta tuvo. Otro error doctrinal, las 70 semanas de Daniel. El profeta menciona que quedaría 7 años con respecto a años de tribulación, pero nosotros sabemos que son 3 años y medio. El profeta después lo aclara en los sellos y los mensajes posteriores, pero en el mensaje de las 70 semanas de Daniel de 1961, el profeta dice: ¿dónde comenzará esa semana 70? ¿Dónde comenzará? El profeta dice: exactamente después que esta iglesia sea cortada. Entonces Dios regresa a los judíos. O sea, el profeta aquí está diciendo que luego del rapto, luego que la iglesia sea cortada, ahí recién comenzaría la semana 70, que serían esos 7 años. Perdón. Entonces, ese es un error doctrinal que se menciona, y hay hermanos denominacionales que dicen que van a haber 7 años de tribulación, pero la verdad son 3 años y medio. Eso fue un pequeño error doctrinal. Un error doctrinal ahora tenemos aquí, que yo lo considero ya un poquito más grave. Ya aquí tengo un error doctrinal de más gravedad. Es en el mensaje la Dios mismo y los 144.000, en donde el profeta dice: ahora nosotros, el capítulo 6 trata sobre el caballo blanco, entre paréntesis, aquí está hablando del caballo blanco del primer sello. Está hablando el profeta del caballo blanco del primer sello. Vuelvo a leer. En el mensaje de la Dios dice en los 144.000, el profeta dice: ahora nosotros, el capítulo 6 trata sobre el caballo blanco, el cual era el Espíritu Santo, que salió venciendo para vencer. Después viene el caballo amarillo, muerte, el ángel les seguía, y cada uno de esos jinetes los caballos. Bueno, ahí también viene un error pequeño, en donde dice que el jinete del caballo amarillo venía después del blanco.
Pero ese es un error pequeño, pero el error grave es que el profeta menciona que el jinete del caballo blanco, el cual es el anticristo, que el profeta diga que es el Espíritu Santo. Ese ya es un error doctrinal más grave. Ahora, el profeta dice en varios mensajes que el nombre impronunciable, o sea, el tetragramatón del nombre de Dios, el nombre impronunciable de Dios, el cual para ejercer una ayuda, nosotros lo conocemos como Jehová, pero el nombre impronunciable de Dios, que lo podemos encontrar en cualquier diccionario de hebreo, en cualquier concordancia, en cualquier escrito hebreo, se conoce que el nombre impronunciable de Dios es Yud Hei Vav Hei, o sea, YHVH. Perdón. Pero el profeta menciona de que el nombre impronunciable es JBHU. El profeta en el mensaje, preguntas y respuestas de Hebreos, parte 2, dice, es JBHU, y ni aún los hebreos escolares nunca pudieron pronunciarlo. Esa salsa ardiendo que estaba allí aquel día, cuando él se encontró con Moisés, él era JBHU, así que lo pronunciaron JOH, Jehová, pero no es Jehová, es JBHU, ¿ve? Nadie sabe. El profeta en verdad se está refiriendo a YHVH. El profeta sabía que la letra se repetía, pero el profeta repitió mal de la letra, repitió la barra, o sea, la B pequeña, la B chica. Esa fue la letra que el profeta repitió. Y el nombre impronunciable no es JBHU, o sea, la J ni siquiera va en concordancia con el idioma hebreo. O sea, el nombre impronunciable es YHVH. Incluso nosotros, a través de las letras hebreas, podemos obtener definiciones de las propias letras, podemos obtener su valor numérico y podemos obtener revelación a través de estas letras hebreas. Entonces podemos nosotros hallar revelación del propio nombre impronunciable de Dios, YHVH, en donde incluso está el tercer jalón involucrado en ese nombre impronunciable. Pero en el nombre que el profeta da, JBHU, no se logra definir revelación al respecto. No podemos desglosar ese nombre. No puede. Una de esas letras que la conozcamos en español o en inglés no se puede desglosar, pero el YHVH sí que podemos obtener definición y revelación a través de estas letras. Y algún hermano me podría decir, hermano Germán, ¿de dónde está sacando esto? ¿Eso quiere volverse hebreo o algo por el estilo? ¿Aprender hebreo? En lo absoluto, yo estoy en contra de esos hermanos que se están, por así decirlo, judaizando o algo por el estilo. Yo soy un hombre netamente escritural. Y si nosotros nos vamos al Salmo 119, ahí nosotros hallaremos todo el alfabeto hebreo en ese Salmo 119. El rey David hizo un gráfico perfecto de lo que era el alfabeto hebreo. Y si usted se va al Salmo 119, el primer subtítulo aparece luego 8 versículos, los cuales tienen de las letras. Luego aparecerá otro subtítulo B, luego Gimel, luego Dalet, luego Hey, después Zain, etcétera, etcétera. O sea, el alfabeto hebreo es bíblico, está en la Biblia, ese es el Salmo 119. Entonces, esto yo lo hago por el énfasis de que el nombre impronunciable de Dios, el cual es YHVH, el profeta lo mencionó de mal forma. Incluso el profeta en inglés tenía a Jehová, y en inglés Jehová se escribe con una H al final. Entonces Jehová tiene una H intermedia, Jehová, y tiene una H al final.
Entonces, él no debió haber repetido la V no la debió haber repetido, sino la H. La H es la letra que se repite. Y bueno, en el primer sello el profeta también menciona el JBHU. En el mensaje de adopción de 1960 también menciona JVU, dice JDHU. En el mensaje Shalom de 1964, el profeta nuevamente menciona JDHU. Bueno, un pequeño error doctrinal, un pequeño error por causa de quizás no haber estudiado un poco más de libros, quizás hay hermanos muy dotados que han sido reformadores, etcétera, que han sido unos sabios tremendos. O sea, tenemos la concordancia de Strong. Yo para hacer mis sermones uso bastante la concordancia de Strong. ¿Y por qué razón? Porque a mí me gusta ver la definición de las letras, la definición de las palabras. Por ejemplo, hay algunos que mencionan, los cuales no creen que Jesucristo sea Dios, dicen que Jesucristo fue Dios solamente en sus 3 años y medio, en donde la plenitud de la deidad moró en Jesús. Y después de su resurrección, no, en Jesucristo está separado del Padre. Pero fíjense en algo, en lo que me da la concordancia de Strong. Pablo dice que en Jesucristo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa palabra, habita, yo la busqué en la concordancia de Strong, y dice ahí que la palabra habita significa alojarse permanentemente. Eso quiere decir que en Jesucristo está permanentemente toda la plenitud de la deidad. Nosotros sabemos que a Dios nadie lo puede ver, porque Dios es espíritu. La Biblia dice, en San Juan dice, Dios nadie le puede ver jamás, pero el Hijo le dio a conocer. El Hijo de Dios le dio a conocer porque Dios echó carne. Pero tenemos toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Amén, amén. Entonces, eso me lo da, esa revelación me lo dio estudiando un libro, la concordancia de Strong, estudiar diccionarios, no tiene nada de malo. Hay algunos hermanos que dicen, no, pues te estás convirtiendo en teólogo, eso te crees apologista o algo por el estilo. En lo absoluto. El profeta también estudiaba de libros. Consultaba libros. El profeta también estudiaba de diccionarios. Y no podemos llamar al profeta un teólogo. Él era un hombre de Dios, el cual era un estudioso. Por lo tanto, no tiene nada de malo estudiar. Ahora, otro error doctrinal, ya estoy terminando la idea ya. Yo creo que hemos dado ya varias, muchos puntos que son irrefutables, o sea, son irrefutables, pero voy a terminar con unos pequeños puntitos más. El profeta habla de los sellos que están detrás del libro, de los 7 sellos. Sabemos que la Biblia dice que hay unos 7 sellos por dentro y unos 7 sellos por fuera del libro. Y el profeta habla de esos 7 sellos, dice, en el mensaje Apocalipsis capítulo 5, parte 1, 1961, dice, se fijaron como dice aquí, eran 7 sellos en la parte de atrás del libro. Es algo, que Dios nos ayude ahora, nos dé valor, y quizás tarde o temprano yo pueda dárselos a ustedes. Miren, esto no está escrito en la palabra, está sellado en la parte de atrás de la palabra. ¿Quién de la cita? Esto es un error doctrinal. Mencionar que había algo, un misterio, que había algo que no estaba en la palabra. Eso es un error doctrinal. Lo vamos a ver posteriormente, el profeta mismo lo aclara después. Otro mensaje dice, en el mensaje El oprobio por la causa de la palabra, 1962, el profeta dice, ¿recuerdan mi mensaje aquí? Cuando se destapó esa piedra de corona, donde esas 7 voces y sellos que ni siquiera están escritos en la palabra de Dios, ¿recuerdan? Y eso se metió en esa pirámide.
Fin de la cita. Aquí hallamos nuevamente algo que ni siquiera estaba escrito en la palabra. Ojo ahí, eso es un error doctrinal. Acá tenemos la respuesta de... Acá el propio profeta, al final de su misterio, el profeta aclara este punto. Dice, perdón, en el mensaje, alimento espiritual en su debido tiempo, de 1955, el profeta dice, luego, de nuevo allá, en el comienzo, los 7 sellos, cuando esos 7 ángeles bajaron en esa forma de pirámide y se pararon allí y me dijeron que regresara acá para hablar sobre esos 7 sellos y que él estaría conmigo. Él me mostró lo que eran las cosas perdidas. Ojo aquí, atención aquí, dice el profeta. Yo siempre pensé que estaban selladas por atrás del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Eso lo pudimos ver en las citas anteriores, donde el profeta decía, y esto no está escrito en la palabra, esto no está escrito en la palabra. Vuelvo a leer acá esta cita, dice, yo siempre pensé que estaban selladas por atrás del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro, pero resultó que fue dado a conocer que él no puede hacer eso. No es algo que no estaba escrito en el libro, es más bien algo que ha estado escondido en el libro, porque cualquiera que quitara una sola palabra o añadiera una sola palabra, así que es un misterio que ha estado en el libro durante estas 7 horas de la iglesia. Cada una de ellas produjo un misterio, todo en cuanto al bautismo en agua y otras cosas con las cuales han estado enredados por tanto tiempo. Fin de la cita. Entonces aquí el profeta aclara, y esto es algo que le fue revelado casi al final de su ministerio, porque él dice que siempre él pensó que estas cosas estaban fuera del libro. Y este mensaje del atardecer, estos misterios ocultos iba a ser algo que estaba fuera del libro, pero eso no podría suceder. O sea, sería algo parecido a lo de Joseph Smith para los mormones. Oye, qué tremendo, me llegó una Biblia de oro, una nueva Biblia, y esto está algo fuera de la escritura. Me llegó esta revelación. El profeta dijo, no dudo que eso lo recibió de un ángel, pero eso no era escritural, dijo el profeta. Así que no puede haber ninguna revelación fuera de la palabra. Hay algunos hermanos que evidentemente están influenciados por el tema de las solas cintas, en donde dicen que un ministro, un predicador de este mensaje, solamente tiene que predicar lo que sale en los propios folletos solamente. O sea, no podemos leer ninguna otra cita de lo que nos está en el mensaje. Y eso es algo raro. Eso es algo raro. O sea, el profeta no ahondó, no profundizó justamente en Ageo, o Sofonías, o Zacarías, o Malaquías. Y entonces nosotros estamos exentos de estudiar eso en lo absoluto. Eso es palabra de Dios. Y hay hermanos que dicen, oye, lo que pasa es que tú estás predicando otra luz. Al predicar esas cosas que el profeta no predicó, pero imposible que sea otra luz, porque la gran luz es la Biblia, y el mensaje tiene que ser netamente escritural. El mensaje, la luz del mensaje sacada de la Biblia. Entonces, si yo estudio algo que el profeta, aunque no lo haya hablado, pero si está en la Biblia, esa no es otra luz diferente al mensaje, sino que es la misma luz. Es la misma luz. Y eso es algo que los hermanos me entienden en el día de hoy. El profeta, su tiempo, si nosotros tuviéramos 100 años más al futuro, el profeta dijo, habría más luz, dijo el profeta. ¿Se dan cuenta? O sea, el profeta mencionó que nosotros nos seguíamos acrecentando en la luz. Y el profeta nos va a entender que ese
ese crecimiento no dependía de él. El profeta habló eso dependiendo quizás 50 años. ¿El profeta duraría hasta los 150 años? No. ¿Por qué? Porque el profeta dio a entender que no dependía de él esa luz. Porque la luz la da el Espíritu Santo. La luz la da la propia palabra. El Espíritu Santo nos ilumina. Ha sido el Espíritu Santo el cual ejerció inspiración a los profetas, a los apóstoles para escribir la Sagrada Escritura. Y es el propio Espíritu Santo el cual toma al siervo de Dios, un siervo de Dios rendido, y habla conforme a la palabra en este día. Hoy en día dicen, es mejor oír las cintas del profeta, porque yo no tengo ningún hueso, no tengo ningún hueso en las cintas del profeta. Yo acabo de manifestar que hay hueso ahí. En las cintas hay hueso. Ojo ahí. Y si nosotros, como siervos de Dios, no somos lo suficientemente maduros para explicar este hueso que está en el mensaje, o sea, los hermanos van a creer a una falacia, van a creer a algo errado, si nosotros no digo, porque yo he escuchado hermanos y yo les he dicho, ¿qué me dice usted cuando el profeta dijo que el jinete del caballo blanco del primer sello era el Espíritu Santo? Y este hermano me dijo, si el profeta lo dijo, le digo amén. ¿Y eso qué es? Esa es idolatría. Esa es idolatría. Porque está poniendo por encima de la revelación al profeta. ¿Se dan cuenta? Al profeta está poniendo por encima de la revelación, de la sagrada revelación de los 7 sellos, está poniendo por encima de esa revelación al hermano Abraham. ¿Por qué? Por fanatismo, por sentimentalismo, porque evidentemente uno lo quiere, porque es el profeta que ha abierto los ojos a través de su ministerio, a través del Espíritu Santo como lo tomó, ha abierto los ojos a muchas personas, pero hay que recordar, hay que ver un paso. El profeta dijo, yo no soy más que el borracho que se arrepintió a las 2 horas. O sea, no le den la gloria al hombre, denle la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y hemos revelado ya muchos errores, y yo puedo decir cosas que yo no estoy de acuerdo a veces con la que dice el profeta. El profeta, por ejemplo, dice en una ocasión, si usted no tuvo el esposo correcto, la esposa correcta, la tendrá allá, o sea, en eternidad. Hermanos, o sea, en la eternidad no se va a dar un intercambio de parejas o algo por el estilo, no, en lo absoluto. El profeta en una ocasión dijo, en el cielo, ¿quién será mi esposa? ¿O Ojeda? El profeta dio a entender, la más será mi esposa. Pero hermanos, así no es en eternidad. Al propio Señor Jesús le preguntó, los saduceos que no creían en la resurrección, los saduceos fueron con una pregunta a Jesús. Y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Pongamos en este caso, hay una mujer la cual queda viuda. Y según la ley, el hermano tiene que tomar a esa mujer para ayudarle, etc. Y ahora la toma como esposa. Pero este nuevo hermano que la tomó como esposa muere también. Y ahora la toma otro hermano. Este muere también, la toma otro hermano, etcétera, etcétera. Ahora los saduceos, para probar a Jesús, dicen, cuando ocurra la resurrección, o sea, ya están hablando después de eternidad, cuando ocurra la resurrección, ¿quién será el esposo de esa mujer? Y el Señor Jesús dice, ustedes no entienden nada, dijo el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, allá no se darán los casamientos, sino que seré igual que los ángeles. Los ángeles son asexuales, no tienen eso de casarse o algo por el estilo. Allá en el cielo nosotros no vamos a tener cosas como matrimonio. Y cuando el profeta dijo, si usted falló en su matrimonio ahora, usted tendrá la persona correcta allá, la persona tiene que entender que la persona correcta será Jesucristo. Amén. No será algún otro fulano, o mujer, hombre, etcétera, que estará a su lado por el resto de la eternidad, no, en lo absoluto. Jesucristo es la persona correcta. Él es nuestro esposo, Él es nuestro, con quien estaremos por el resto de la eternidad. El profeta en una ocasión dijo, prefiero estar cerrado en mi corazón,
Y muchos hermanos se han tomado estas palabras como para justificar el tener una falsa doctrina. O sea, hay que ejecutar una hermenéutica, o sea, hay que descifrar las palabras del profeta. Porque si nosotros pensamos, nos ponemos en ese, ya somos tajantes, ya, o sea, un buen corazón, o sea, un católico con un buen corazón también será parte del esposo de Jesucristo. O sea, un denominacional con un buen corazón está totalmente errado su doctrina, pero tiene un buen corazón. O sea, ¿está bien entonces? Hay que entender que tener una buena doctrina quiere decir que uno está conforme a la palabra. Alguien que tiene ismos o algo por el estilo, esa persona es porque le ha sacado la palabra, le ha sacado la Biblia. Eso es un ismo, sacarle la palabra, sacarle el mensaje. Si alguien no puede sostener una creencia y no la ve alrededor de toda la Biblia, es porque eso es un error. Entonces, el profeta se refería a esto, a lo que Pablo menciona, de que Pablo dijo, si yo tengo todo lo que quiero y no tengo amor, de nada sirve. El profeta a eso se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a que una persona puede tener mucho conocimiento, puede ser correcto su doctrina, pero si esa persona denigra a los hermanos, menosprecia a otros hermanos que quizás no saben tanto de las escrituras, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Esa es soberbia. Eso es un mal espíritu, evidentemente. Muestra que tiene un conocimiento intelectual, pero que el Espíritu Santo no está en él. A eso se refería el profeta. Pero esa frase no justifica en ninguna manera estar en una falsa doctrina y por tener un buen comportamiento está todo bien. No. Porque si nosotros estamos en la correcta doctrina, quiere decir que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Si hay algo, una falsa doctrina en nosotros, ojo ahí, significaría que nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esta doctrina, concluyo con esto, esta doctrina de que todo lo que dijo William Branham es una así dice el Señor, ya hemos comprobado a más no poder que esa es una falsa doctrina. Que la raíz de esa doctrina es la idolatría, porque ellos tratan de nivelar al profeta con Jesucristo. Y esa es una falsa doctrina, es una falsa doctrina, tratan de idolatrar al profeta. Yo he escuchado a personas que dicen que la plenitud de la verdad estuvo en el hermano William Branham, y eso no es nada más fuera de la realidad. La plenitud de la verdad no podía estar en el profeta, porque en primer lugar el profeta no tuvo un nacimiento virginal, y en segundo lugar el Espíritu Santo ya se repartió en Pentecostés. El Espíritu Santo, toda la columna de fuego, se vació en el tabernáculo de Jesús, y ahí estaba la plenitud de la verdad. Pero en Pentecostés el profeta dice que la columna de fuego se repartió en varios hermanos, en varias hermanas, etcétera. Y la gente le tuvo la vida de muy buena Branham ahora, quiere decir que, por ejemplo, el hermano Neville no tenía el Espíritu Santo, o que el hermano Parrillín, o que muchos hermanos Junior Jackson, etcétera, etcétera, que ellos no tenían el Espíritu Santo porque la plenitud de la vida, toda la vida estaba en el profeta. No. Ellos no están viendo como corresponde al hermano Branham, lo están exaltando a un nivel que no corresponde. Y esto terminó en que en el propio tiempo del profeta bautizaron en el nombre de él. Hoy en día también lo hacen. Entonces, mis hermanos, para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, este programa, este estudio está hecho no para denigrar al profeta, porque hay hermanos que si me escuchan decir esto, inmediatamente, que no creen en el profeta, no, que le tiene rencor al profeta. Hay otras personas que dicen, usted al decir esto, usted se quiere poner por encima del profeta. En lo absoluto, imposible. El profeta dijo, yo los estoy poniendo a ustedes en el mismo peldaño en el cual estoy. Ustedes son mensajeros de este mismo mensaje, dijo el profeta. Entonces yo
Y usted, mi hermano, y usted que está escuchando, mi hermana, nosotros, el profeta no está ni por debajo de nosotros ni por encima de nosotros, está al mismo nivel, porque este mensaje de Águila nos ha puesto al mismo nivel de su visión espiritual. Nosotros al único que tenemos por encima es a Jesucristo. El profeta, nadie, ningún pastor, ningún ministro está por encima de nosotros. Solamente el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la bendecida, a Él sea únicamente la adoración al Señor Jesucristo. Un gran shalom. Amén, amén. Se ha hablado muy claro. Yo creo que de eso se trata este programa, de hablar claro en cuanto a la enseñanza de el movimiento de cintas. Y lo que se ha dicho acá, expuesto por el evangelista, ha sido muy claro el hecho que por la razón de que no se puede considerar esta doctrina verdadera es por el hecho de que no la enseña la Biblia. Si usted notará, mucha de la exposición del evangelista fue basada en eso, en el pensamiento de que esto es un pensamiento humano y no basado en las escrituras, por lo que vemos que es en ciertas porciones antibíblico. Al ser antibíblico, no tiene un apoyo bíblico, escrituras, como bien presentó el evangelista, 2 o 3 testigos claros presentados por el evangelista en la exposición, donde él dejó claro que es algo fuera de la Biblia, no está en las escrituras. Muy claramente el evangelista nos dijo acerca del dogma de la infalibilidad, que es un error, puesto que ha terminado mostrándonos que hay errores y los dividió en errores de datos, fechas, como también doctrinales, y los expuso muy claramente. El punto ha sido mostrarnos que la misma Biblia hablaba del límite de los profetas y de los siervos de Dios. Claramente él tomó muchos ejemplos bíblicos para mostrarnos que eran humanos como nosotros, que cometían errores. La exposición del evangelista también nos apuntó a poder ver claramente, hermanos, sin fanatismo, sino centrados con sobriedad, con seriedad en el asunto, hablándolo claro, que estamos firmes en un mensaje bíblico traído por el profeta William Marion Branham, un ministro sólido en las escrituras. Todo lo que él enseñó fue basado en las escrituras de Génesis a Apocalipsis. Y examinando esta doctrina moderna, vemos que el hecho de decir que todo lo que dijo William Branham es así dice el Señor, es una mentira. Definitivamente no ha sido así. El evangelista ha sido claro. Te agradecemos, hermano Emmanuel, por esta excelente exposición. Agradezco a Dios que nos haya permitido este tiempo de reunirnos juntos acá y podamos traer esta verdad que está emanando en nosotros. Esta es la simiente del siglo XXI, creyentes del siglo XXI, que vamos a ser desatados de esos errores, de esas cosas que se han venido acarreando del siglo XX hasta nuestros días. Pero creyentes como el evangelista, como yo y otros, vamos a ir y vamos a hacer una voz de corrección. Vamos a llevar esa voz en el nombre del Señor Jesucristo en este tiempo. Hermano Emmanuel, un gusto tenerte. Espero poder tenerte una nueva oportunidad que exista, que Dios te permita estar con nosotros. Dios te bendiga, hermano. Amén, hermano. Aprovecho de agradecer la oportunidad. Para mí es un honor compartir con ustedes.
y lo que a mí más me interesa es que la verdad llegue a la siguiente predestinada. Yo tengo el amor por las almas, ese es el fuego que tiene el evangelista, de que los máximos de hermanos se conviertan en la verdad, y bueno, Río me ha dado esto también, que siempre se comenta que un evangelista o canta, va a iglesias a cantar, o solamente habla de la salvación y dice, y es como que envía un mensaje para animar, o sea, está la iglesia llena de pecado y dice, pero somos parte de la novia, somos parte, oye, la iglesia está llena de pecado, pero todo, bien, y motivacional. Bueno, Dios no me ha hecho así. No, perdiste fuego hoy. Hermanos, ¿por qué combates tanta falsa doctrina? ¿Por qué te esmeras? ¿Por qué te esfuerzas en eso? Pero Dios me hizo así. Dios me puso a mí como también lo ha puesto usted, mi hermano, y esto se hace con la mejor de las intenciones. O sea, hay algunos que piensan que uno está intenciero o es pionero por manifestar eso que uno cree, y dice, no, lo que tú quieres es pelear, es discutir, no. Es discutir, por esta pelear eres un poco que te gusta llamar la atención incluso, pero Dios sabe. Dios que sabe. no es ese motivo. O sea, si yo fuese populista, yo quisiera ser famoso o algo por el estilo, me iría a las masas. O sea, seamos sonofiestas, seamos de las sonofiestas, eso es lo más famoso que hay. Pero si uno se va en contra del sistema, uno no seremos populares. Claro. Entonces, en una ocasión mire, el profeta en una ocasión dijo, por favor, de mis hijos no hablen. Bueno, hermano Arajan, me va a disculpar, pero al que le debo de fidelidad es a Jesucristo. Y si yo veo que el hermano Billy Paul en una ocasión dijo algo errado, tengo que decirlo, porque la gente donde es tan superficial, que si un Branham menciona algo, esa es una fiel del Señor. ¿Por qué? Porque lo mencionó un Branham. O sea, la gente es superficial. Fanatismo. Y si el hermano José Branham dice algo, con mucho respeto, hay que aclararlo. Y en una ocasión un hermano me dijo, hermano Germán, el hermano José es el líder de Junín. Es el nuevo liceo de este tiempo, el que tiene la voz de porción. Y yo le dije, hermano, en el mensaje sale de que el profeta compara a Eliseo con la novia, compara a Eliseo con la esposa de Jesucristo. Entonces, no, esa cita no va a José Branham. Muchos dicen José Branham es el Josué actual, Moisés se ha ido y Josué ha quedado. Falso. El profeta dijo que Josué es un tipo del Espíritu Santo. No es un tipo de José Branham, es un tipo del Espíritu Santo, el cual está en un cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, el hermano José Branham, lamentablemente, por hacerle propaganda a su padre, salió este tema de los solocintas, salió este tema de que todo lo que dijo William Branham es una así dice el Señor, y lamentablemente eso es un fanatismo. O sea, el propio hermano José, alguien le ha mostrado también, digo una vez, una ocasión donde un hermano le mostró, hermano Branham, ¿qué me dice este error del profeta? Y el hermano José responde, bueno, si lo dijo él, amén, no, pues. O sea, si lo dijo él, eso está mal. Eso está mal, eso demuestra de que no hay una madurez espiritual al respecto. Y yo comenté una vez y dije, hermano José Branham, él en verdad está haciendo correcto, pues millones tendrían el rapto asegurado. Sí. Pero recordemos, el profeta William Branham dice que el rapto va a ser para una manada pequeña. Entonces yo le respondí al hermano, si el hermano José Branham está en lo correcto, traerá a millones al rapto. Pero hay que registrado en la historia que el gran boicot
va a venir del propio tabernáculo grande. De hecho sí, sí. El mayor engaño está surgiendo de ahí. Entonces, mi hermano, estamos aquí, somos pocos, somos quizás insignificantes para estos ministerios tan grandes, pero algo de ruido vamos a hacer. Algo de ruido vamos a hacer, y la simiente predestinada, los selectos, la simiente predestinada va a tomar eso. Amén. Amén, evangelista. Y yo, como siervos de Jesucristo, estamos para ellos, para la simiente predestinada. Amén, evangelista. Gloria a Dios. En el amor de Cristo, yo creo que eso emana en su corazón, emana en sus palabras, y de hecho está en nosotros. El amor a las almas, el poder llevar a la gente de regreso a la Biblia, a atesorar ese precioso evangelio que fue dado a los apóstoles, a que se establezcan en esas verdades bíblicas, a ver esas promesas para el día de hoy, esa profecía bíblica, tener una iglesia sólida en las Escrituras. Dios nos ayude, hermano evangelista, a seguir adelante, y pues nos despedimos de esta manera. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Dios le bendiga, hermano. Un gran shalom. Amén. Shalom, hermano. Un gran shalom.